Bienvenidos a la jornada Retos y Perspectivas de la Vacunación en 2022. Este año es un año muy interesante para la vacunación del adulto porque tenemos por un lado las vacunas de la COVID que han alcanzado una cobertura espectacular, pero precisamente en febrero se ha aprobado un nuevo calendario vacunal y de ello hablaremos con 5 invitados. Tenemos 2 en plató. Tenemos a Jorge del Diego Salas, que es coordinador nacional de la Red de Vacunas de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también en plató a Ana Hernando, la directora de Government Affairs del área de vacunas de GSK. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Marco. Hola, Jorge. Buenas tardes. Y online contamos además con otros 3 invitados. Tenemos por un lado a José Luis Barranco, que es especialista en medicina preventiva del Hospital Reina Sofía de Córdoba y asesor de la Consejería de Salud de Andalucía en vacunología. Buenas tardes, José Luis. Hola a todos, buenas tardes. También tenemos a Jaime Jesús Pérez, médico especialista en medicina preventiva y técnico superior de salud pública de la región de Murcia. Buenas tardes, Jaime Jesús. Y por último tenemos a Ramón García Sanz, presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Perdonad que no se me ha oído, pero buenas tardes. Buenas tardes, Jaime Jesús. Y tenemos por último a Ramón García Sanz, presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y jefe de la Unidad de Histocompatibilidad y Biología Molecular del Hospital Universitario de Salamanca. Buenas tardes, Ramón. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los invitados por participar en esta jornada. Vamos a empezar, si les parece, por Jorge del Diego, aquí en plató. Jorge, ¿cómo ha impactado la COVID en la vacunación del adulto? Bueno, pues creo que ha impactado mucho y además ha impactado de forma diferente además al público infantil. Es decir, desde que empezó la pandemia y antes de que llegaran las vacunas, cayeron de forma más o menos espectacular las coberturas de vacunación en niños. Es decir, era más difícil la aproximación, lógicamente, al centro de salud, a que los niños continuaran con su calendario vacunal, etcétera, etcétera. Eso, afortunadamente, se ha ido recuperando. Pero con los adultos, con la llegada de las vacunas frente a la COVID, ha ocurrido todo lo contrario. Es decir, creo que por fin estamos saliendo de ese mantra, ¿no?, de las vacunas como ese pediocentrismo que siempre se comenta, para ver que las vacunas son una cosa absolutamente de todos. Es decir, las vacunas también son una cosa de adultos. Y con esta enfermedad, con esta pandemia, probablemente nos hemos dado cuenta, como adultos, de que somos vulnerables. Es decir, parece ser que hay unos años de la vida en el que, bueno, pues no pasa nada, en el que la salud nos va a respetar y eso pues va a ser siempre hasta que llega un momento en el que algo ocurre. Y nosotros, por ejemplo, cuando hicimos un congreso en septiembre y a la mesa que hablamos de vacunas le pusimos a la mesa como el año 1 de la vacunación del adulto, porque sí que creemos que ha comenzado una sensibilidad muy distinta del adulto hacia la vacunación. Es decir, los resultados espectaculares de la vacuna frente a la COVID, de cómo ha conseguido reducir incidencias y de cómo ha conseguido, sobre todo, más o menos controlar enfermedad grave, hospitalización, muerte, incluso en esta última ola, ha hecho que esa confianza que los adultos han redescubierto en las vacunas, no solamente cuando se la ponen a sus hijos, sino como algo que realmente también les sirve para ellos, pues es algo que tenemos que aprovechar. Y tenemos que aprovechar como médicos, como especialistas, para que ese acercamiento que ha tenido el adulto hacia el ámbito de la vacunación, esa, como digo, confianza que han redescubierto, la aprovechemos para aumentar coberturas vacunales en otras vacunas, en otras enfermedades para las cuales tenemos herramientas. Porque los adultos básicamente estaban centrados, piensan en la gripe o piensan quizás en neumococo, pero si no se aproximan a otras consultas de vacunación o otros especialistas no se lo recomiendan a sus pacientes, no piensan en que necesitan o en que deben vacunarse de otras cosas. Y ahora sí que estamos viendo que lo empiezan a preguntar. Pero esto es un elemento que puede durar una serie de meses mientras nos dure todavía este impacto. Y tenemos que aprovecharlo. Es decir, tenemos que captar ahora a estos adultos, tenemos que meterlos, por así decirlo, en la rueda. Es decir, no tenemos que tener oportunidades perdidas de vacunación, de tal forma que vean que hay otras enfermedades, que hay otras vacunas y que a través de ellas, por supuesto, van a mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, Jorge. Jaime Jesús, te quería preguntar cómo está impactando
el envejecimiento de la población, o el progresivo envejecimiento de la población, la importancia del calendario vacunal en este adulto, que parece, como decía Jorge, que siempre tenemos ese pediacentrismo, pero hay muchas vacunas que están recomendadas para el adulto. Bueno, en principio, evidentemente, no solamente el mayor envejecimiento de la población, sino también la progresiva aumento de personas con enfermedades crónicas, con tratamientos especiales, con tratamientos inmunosupresores, hacen que la vacunación del adulto sea cada vez más necesaria. Y a mí, por ejemplo, en esta mesa me encanta pues, que esté Ramón García, el doctor García Sanz, que es hematólogo, que realmente son de los profesionales que más tienen personas con un riesgo muy alto de patología infecciosa, porque hay que ampliar, o sea, realmente hay que ampliar el número de profesionales que se sumen al mundo de las vacunas, porque solamente ampliando el mundo de profesionales que se sumen a las vacunas vamos a conseguir que esa vacunación llegue a la población adulta, a la población de mayor riesgo, a los inmunocomprometidos, etc. Eso, por un lado, yo creo que el interés que han despertado las vacunas COVID ha traído a mucha gente a las vacunas y yo creo que eso es una cuestión que hay que aprovechar. Y luego hay otra cuestión importante y es no solamente el interés y las patologías que ya teníamos, sino la mejora progresiva de las vacunas y la aparición de nuevas vacunas. Esta semana salía un artículo de Lancet sobre la carga de enfermedad que suponía, la carga de mortalidad que suponía el virus respiratorio sincitial en Estados Unidos y lo comparaba con la gripe, ¿no? Siempre hablamos de la gripe. En Estados Unidos la carga que se estimaba en los últimos 20 años anualmente eran aproximadamente unos 10.000 muertos anuales por gripe y aproximadamente unos 6.500, 6.600 por virus respiratorio sincitial. Empezamos a tener nuevas vacunas. Todavía no tenemos frente al virus respiratorio sincitial, pero las tendremos dentro de poco, si todo va bien. Tenemos vacunas frente a la gripe mejoradas, que es una cuestión muy importante y que tenemos que tener en cuenta. Tenemos vacunas frente al COVID y también vamos a tener vacunas neumocócicas mejoradas. Esto hace un arsenal terapéutico muy importante en el que la salud pública y la asistencia tienen que ir de la mano para mejorar el cuidado del paciente y la prevención de la patología, ¿no? Yo creo que en ese sentido el envejecimiento es un elemento más, pero hay muchos más elementos. Los tratamientos que utilizamos, que antes no existían, antes no teníamos inmunosupresores de forma tan sistematizada como los tenemos ahora, y además la patología crónica que recae el envejecimiento y, por supuesto, el nuevo arsenal de vacunas que suma a lo que teníamos antes de una forma muy importante, ¿no? O sea, que yo creo que eso es clave y muchas veces lo comentamos. Cuanto mejores vacunas tengamos para la población adulta, mejores coberturas vamos a tener porque los profesionales van a recomendarlas de forma mucho más activa. Y en todo esto, pues están los calendarios y hay que intentar que los calendarios sean lo más sencillos, lo más únicos, los más establecidos posibles para que el manejo sea muy fácil. Jesús. De momento, sí. Nada más. Muy bien. Doctor Barranco, precisamente ha hablado el doctor Pérez de la importancia de que esos calendarios vacunales sean sencillos. ¿Nos puede hablar un poco de cuál es la situación ahora del calendario vacunal, tanto en población general como en la población de riesgo? Sí, la verdad es que afortunadamente los calendarios vacunales, tanto poblacionales como en grupos de riesgo, cada vez son más homogéneos, ¿no? Para ello sirven como punto de partida los calendarios vacunales, sobre todo los últimos sacados por el Consejo Interterritorial, ¿no? Y es verdad que es el primer punto, ¿no? Y la piedra fundamental sobre la cual debemos de trabajar, ¿no? Uno de los principales problemas que tenemos en la vacunación del adulto es tanto la información de qué poner y a quién, como la formación de todas aquellas personas que son las encargadas de indicar esa vacunación, ¿no? Como decía Jaime, uno de los problemas es que hay cada vez mayor cantidad de enfermos crónicos, adultos,
que no tienen sensación de padecer una enfermedad o tener un tratamiento que pueda ser grave. Pero principalmente también puede ser debido a que nosotros como profesionales sanitarios no le transmitimos esa importancia y esa necesidad de vacunarse en su patología concreta, ¿no? Es verdad que estos calendarios vacunales son cada vez más homogéneos, afortunadamente, son unos calendarios vacunales, unas recomendaciones de mínimos que luego las comunidades autónomas cada vez más se pueden, en función de la disponibilidad económica que tengan, pues ir ampliándolos, ¿no? Pero la verdad es que son cada vez más amplios y con una mejor cobertura. Una de las cosas buenas, como decía Jorge, es que el COVID no todo ha sido malo, ¿no? Afortunadamente ha creado un poco la necesidad de vacunarse, no solo frente al COVID, y también ha servido un poco también para ayudarnos muchas veces estamos predicando en el desierto, como por ejemplo con la gripe, que vacunarte de la gripe te ayudaba a no padecer enfermedades graves, ¿no? O una enfermedad, una gripe grave, ¿no? Y eso nunca se ha entendido muy bien hasta que ha llegado el COVID, ¿no? Afortunadamente, el COVID nos ha ayudado a un poco a plantear la cultura general de la vacunación, no solo en niños, como decíamos, sino también en adultos. Y la verdad es que es muy esperanzador ahora mismo el panorama que tenemos con las diferentes vacunas que actualmente tenemos en calendario vacunal y sobre todo con aquellas nuevas, como ha dicho Jaime, que se espera que puedan ayudar a controlar, eliminar o, si fuese posible, erradicar algunas enfermedades, ¿no? Barranco. Precisamente antes el doctor Pérez ha mencionado a esos pacientes crónicos que necesitan tratamientos cada vez más complejos, y de esto sabe bastante el doctor García Sanz, ya que trasplantados de médula y aquellas personas con cáncer hematológico son algunos de los pacientes más complejos y para ellos hay recomendaciones vacunales específicas. Sí, efectivamente. Los pacientes con enfermedades hematológicas, incluyendo los pacientes que tienen hemopatías malignas, el cáncer de la sangre, y en especial aquellos que son sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos, lo que siempre hemos conocido como trasplante de médula ósea, son pacientes con una inmunosupresión severa, muy frecuente, además muy severa en ocasiones, y necesita una atención especial. Por ejemplo, en la reciente pandemia, en la pandemia por el SARS-CoV-2, hasta el 40% de los pacientes que se han infectado por SARS-CoV-2 han evolucionado de forma fatal, especialmente en la primera ola. Y no es raro ver que estos pacientes pues, pueden tener infecciones graves por citomegalovirus, por poliomyelitis, incluso por el virus de la gripe, o con cuadros generalizados por el virus de la varicela zoster. Todos conocemos lo que es un herpes zoster, el famoso culebrón. Por desgracia para estos pacientes en ocasiones lo que tienen es una varicela diseminada con neumonía por varicela y acaban falleciendo también por este problema. Es por ello que siempre intentamos ayudar al sistema inmune de estos pacientes con sistemas de aislamiento. Todos conocerán las habitaciones especiales que tenemos en la planta, en las unidades de trasplante, que están aisladas, que tienen flujo laminar, que utilizamos antibióticos de forma profiláctica en muchas ocasiones, que les recomendamos sistemas de barrera. No es raro verles con la mascarilla, no ahora durante la pandemia, sino de siempre. Era muy frecuente verlos por allí en estas circunstancias. Y entre las medidas que tenemos, aparte de todas estas, pues están las vacunas, que son un sistema esencial y que nosotros siempre recomendamos. Se hacen programas de vacunación específica para el post-trasplante. Por ejemplo, se hace una especie de reset, se les da una nueva vacunación con un calendario vacunal prácticamente idéntico al de los niños. Se indica la vacunación antineumocócica antes de la esplenectomía. O se ha exigido incluir a estos pacientes en los programas de vacunación anti-COVID-19 más intensivos. Hemos pedido que fueran los primeros y bueno, pues esto se ha conseguido. Y a estos pacientes también les pedimos que se vacunen de forma habitual frente a la gripe estacional y frente a otras formas, con otras vacunas que habitualmente se recomiendan para pacientes de riesgo. Y ahora, por ejemplo, les vamos a recomendar a todos el empleo de la vacuna frente a la varicela zoster de forma universal, puesto que son pacientes que lo necesitan. Vamos, que estamos convencidos de que las vacunas son un elemento esencial para todos estos pacientes.
Gracias, Ana. Ana, desde el punto de vista de la industria farmacéutica, ¿qué es lo que están aportando o qué es lo que pueden aportar en cuanto a la vacunación del adulto y en cuanto a la vacunación precisamente del adulto vulnerable? Bueno, pues yo creo que el doctor Pérez lo ha comentado además con muy buen criterio. Seguimos teniendo necesidades médicas no cubiertas que requieren de una investigación y del desarrollo de nuevas vacunas. Estas necesidades médicas que causan una alta tasa, en muchos casos, de mortalidad o de discapacidad o de morbilidad, pues precisa del desarrollo y de la investigación de nuevas vacunas que tienen que pasar por pues todas las fases que ya conocemos muy bien, que pasan todas las vacunas en investigación, y que vendrían a cubrir esas necesidades médicas, que en el caso de los adultos, Jaime, por ejemplo, ha comentado pues el virus respiratorio sincitial, y por supuesto también, y estoy pensando en vacunas que ya empiezan a desarrollarse para la prevención o frente a bacterias resistentes, patógenos que son auténticos killers, de los que con seguridad oiremos hablar mucho en el futuro, que son patógenos, como digo, resistentes, patógenos como pues, Klebsiella, Shigella, gonorrea, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus, y que causarán, según los estudios, según los organismos internacionales, los CDCs, la Organización Mundial de la Salud, pues una altísima mortalidad en el futuro. Se calcula que en torno al año 2040 la mortalidad ligada a las resistencias antimicrobianas será superior a la actual mortalidad por cáncer. Entonces tenemos que, pues, desde los laboratorios biofarmacéuticos que hacemos investigación en nuevas vacunas, seguir invirtiendo de una manera responsable en el desarrollo de estas vacunas, y ojalá pues en el futuro podamos avanzar, que efectivamente estas vacunas pues llegan a la fase de autorización y llegan finalmente a proteger a la población, fundamentalmente población adulta, pero no solo, o sea, también población infantil. Hemos visto que este año las coberturas vacunales de la gripe en adultos han mejorado respecto a años anteriores. Sí que es verdad que no se ha alcanzado el objetivo, creo que era del 75%, pero este objetivo precisamente se elevó debido a la COVID. Pero el ciudadano conoce la vacuna de la gripe, todo el mundo la conocemos, pero ¿conocen qué otras vacunas tienen que ponerse? Tiene que ser el médico que se lo recuerde, y se lo recuerda. No sé si aquí en el plató puedes contestarnos a esto, Jorge. Desde luego, bueno, su profesional médico o su profesional de enfermería. Es decir, al final, tanto en el ámbito de la medicina hospitalaria como en el ámbito de la medicina en atención primaria, la recomendación del profesional sanitario, hay varios estudios que lo dicen, es la principal motivación que hace que alguien se vacune o no se vacune, concretamente con la vacuna de la gripe. Por tanto, si a mí no me hablan de que existe una vacuna, evidentemente yo no me voy a vacunar, porque no la conozco, porque no tengo por qué saberlo. Es decir, población general no tiene por qué saber frente a qué hay vacunas y frente a qué no hay vacunas. Y ahí luego no hay, por desgracia, todavía vacunas frente a tantas enfermedades como a lo mejor la gente incluso puede pensar, ¿no? Entonces eso es lo primero. A mí me tienen que hablar de que frente a mi condición clínica yo tengo más riesgo de sufrir una enfermedad, frente a una enfermedad, que para la cual tengo una vacuna. Y luego me tienen que recomendar que me vacune. Lógicamente, no basta con hablar, sino que hay que hacer una recomendación positiva, evidentemente. Con el tema de la vacunación de la gripe y las coberturas, es decir, la historia es muy interesante porque los objetivos no se suben, en este caso por la pandemia, sino que OMS desde hace muchos años ya marca unos objetivos de 80% para mayores de 60 años, etcétera, etcétera. En España teníamos aproximadamente hasta la temporada 2009-2010 un poco más del 60% en esto, ¿no? Porque luego está la cobertura para embarazadas y también para profesionales sanitarios. Pero en personas mayores de 60-65 años estábamos en torno al 62-63%. Esa temporada de gripe, ese año llegó la H1N1V, la famosa pandemia del año 2009-2010, y cayeron 10 puntos las coberturas de vacunación frente a la gripe, bueno, por todo lo que ya conocemos. Y durante los siguientes 10 años, durante las siguientes 10 temporadas de gripe, no se consiguió aumentar
un solo porcentaje, o muy poquito, de hecho oscilaba siempre en torno a la misma cifra de esos 10 puntos que había bajado. Es cierto que la temporada 2021 hubo un aumento muy importante, lógicamente a rebufo en este caso de la pandemia, y este año veremos con las coberturas cómo están, también un poco a rebufo de que la gente haya tenido que ponerse la vacuna frente a la COVID y se haya podido coadministrar una con otra. Pero la vacuna de la gripe es la máxima representación de que si el profesional sanitario no recomienda la vacuna, un paciente, uno, no la va a conocer y dos, no se la va a poner, ¿no? Y todos sabemos por lo que cayeron esas coberturas vacunales. Por tanto, es fundamental lo que comentas, es decir, que demos ese paso, que cuando tengamos a un paciente tengamos siempre en la cabeza las estrategias preventivas, tengamos siempre en la cabeza que ese paciente se puede beneficiar de una vacuna independientemente del motivo por el que haya venido. Es decir, revisar su estado vacunal siempre que viene un paciente es fundamental, y no tener oportunidades perdidas de vacunación es clave para que evidentemente alcancemos coberturas vacunales en adulto tan altas, que será muy difícil, pero bueno, ese debe ser el objetivo, como tenemos en niños. ¿Se puede aprovechar tanto, no sé si alguno de nuestros invitados online, se puede aprovechar tanto la vacunación de la gripe como la tercera dosis de refuerzo, incluso la cuarta dosis que está pensándose para aquellos pacientes vulnerables, para pacientes inmunosuprimidos, de la vacuna de la COVID, para introducir o para informar y si acaso vacunar también a aquellas personas vulnerables? No sé si quizá el doctor García Sanz puede comentarnos. Pues es algo bastante oportuno. Yo creo que, de hecho, lo que estamos haciendo de forma normal en situaciones fuera de la pandemia es recomendar a todos los pacientes que se vacunen con la gripe estacional. Y siempre que haya alguna alerta de alguna otra vacunación que pueda ser resultar de interés, se hace así. Lo digo para los pacientes de forma genérica. Luego, los pacientes que están en el posttrasplante reciben un calendario, repito, como muy parecido al de los niños. Está durante un año con un sistema de vacunación intensivo, y luego tienen vacunaciones, recuerdos de vacunación posteriores, todo ello bajo la supervisión del Servicio de Medicina Preventiva. Entonces, es un punto muy, muy adecuado para hacer esto, y ahora ya veremos en cómo queda el calendario final para los pacientes que tienen que recibir ahora las sucesivas dosis de recuerdo de la vacuna frente al COVID, porque en este momento estamos todos de acuerdo, o la sensación mayoritaria es que desde luego vamos a ir a por la cuarta dosis al cabo de los 5 meses de la vacunación previa. Esto es un poco lo que hay en este momento. Ya veremos si los datos científicos que vayan surgiendo más adelante nos permiten dar un calendario pues un poco diferente o más ajustado. En fin, ya ir a por unos detalles más concretos. Yo creo que es totalmente no solo oportuno, sino que es totalmente necesario, ¿no? Todos los que trabajamos en vacunas, la vacunación concomitante, es decir, aprovechar cualquier oportunidad para vacunar, para poder administrar el mayor número y la mayor cantidad posible de vacunas, y sobre todo si son pacientes vulnerables, está totalmente indicado. De hecho, en la vacunación, en la estrategia de vacunación frente al COVID, quitando las primeras dosis, porque es verdad que no había mucha información, ya en los recuerdos, a partir de la segunda dosis, se indicó la vacunación concomitante con otras vacunas como pudieran ser la gripe o el neumococo. Entonces, es verdad que sobre todo en estos pacientes vulnerables, en todo en general, pero en esto en especial, está totalmente indicado administrar la mayor cantidad de vacunas posible, y no solo administrar las vacunas, sino intentar revisar el calendario vacunal de esa persona o susceptible o población general, ¿no? Para intentar tenerlo lo mejor vacunado posible. Bueno, aquí también podemos hablar del profesional que atiende a esos pacientes. Desde luego, es incluso altamente recomendable, y en nuestro caso pues se incluye hasta dentro de los objetivos del servicio, ¿no? Que la mayor cantidad de profesionales que atendemos a este tipo de pacientes estemos también vacunados frente a los patógenos más habituales en los cuales de los cuales se van a beneficiar nuestros pacientes.
Yo creo que es un objetivo también, además que se ha visto reforzado también gracias lo que decía antes Jaime, a la utilización de la vacuna frente al SARS-CoV-2. También ha habido una mayor frecuencia de vacunados, por ejemplo, frente a la gripe, gracias a la concienciación que ha habido por esta sistemática actual. Es que no debemos de olvidar que lo que tú comentas es muy importante. Los profesionales sanitarios estamos encuadrados y está escrito en la estrategia de vacunación del paciente a riesgo del Ministerio. Tenemos que estar vacunados, entramos dentro de la misma categoría que los convivientes, que son los que más riesgo tienen de poder transmitirle a esos pacientes vulnerables determinadas enfermedades que pueden o bien complicar su enfermedad de base o incluso llegar a lo mejor a un desenlace que no nos gustaría, ¿no? Entonces es verdad que una de las lecturas positivas que tenemos que hacer del coronavirus es la vacunación de los profesionales sanitarios en general, ¿no? Independientemente que la estrategia que tú comentas, Ramón, me parece súper acertada porque nosotros somos una pata de esa mesa para proteger a todos estos pacientes vulnerables, ¿no? Hartazgo, digamos, de los pacientes ante las vacunas, porque sí que es verdad que ante esta perspectiva de la vacunación de la COVID con una tercera dosis y ahora se está planteando una cuarta, hay personas que están diciendo, pero es que voy a tener que estar vacunándome cada 4 meses, cada 5, cada 6. No sé si el doctor Pérez quiere opinar. Bueno, yo creo que ahí, aparte de estar bastante de acuerdo con o totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado anteriormente, el hartazgo de las personas puede venir en tanto en cuanto tengan recomendaciones diferentes de diferentes profesionales. O sea, yo creo que la pauta de vacunación primaria ha sido, bueno, pues es que realmente cuando hablamos de coberturas, de que la OMS recomienda coberturas del 75%, es que una persona se vacune anualmente, que todas las personas de riesgo se vacunen anualmente un 75%, claro, se pone como objetivo, pero es que no es nada fácil. O sea, es que son 3 de cada 4 personas las que tienen que cumplir una recomendación. Y si eso lo trasladamos, la vacunación es una cuestión considerada como uno de los hábitos saludables, si eso lo trasladamos a 3 de cada 4 personas que coman saludablemente, pues hombre, por ejemplo, ¿no? Es que es una cuestión muy complicada de conseguir, ¿no? Son objetivos muy, muy altos que afortunadamente, gracias a la vacunación de COVID, en parte se están consiguiendo. Y ahí el hartazgo, volviendo a lo que estabas comentando, yo creo que viene solamente la población o los pacientes solamente se hartan, y especialmente los pacientes de riesgo, porque una cosa es la población joven, sana, que evidentemente pues no tiene precaución en las medidas de prevención en general, con lo cual tampoco tiene una especial adhesión a los programas vacunales o no tiene tanta adhesión como las personas de más riesgo. Pero las personas de riesgo mayores o con patología van a seguir siempre los criterios que les marque el profesional sanitario más cercano que tienen su especialista de cabecera, ¿no? Y ahí no hay hartazgo. Cuando hay datos científicos que apoyan las dosis de recuerdo, no va a haber hartazgo. O sea, la cuestión es tener todos, basar las decisiones fundamentadas científicamente, eso por un lado, y luego transmitir y dar participación a los profesionales sanitarios en esa toma de decisiones. Yo creo que de esa manera y dando todos el mensaje único, no va a haber hartazgo. La situación americana es muy, muy diferente, porque es muy diferente, pero sí que es verdad que tiene un punto y es un punto positivo, y es como los calendarios vacunales que están recientísimamente publicados por el ACIP norteamericano, están unidas las sociedades científicas en esos calendarios vacunales, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión importante, porque al final el ir todos a una, como se fue en la primera parte de la vacunación, en la primovacunación no había ninguna voz disonante y se ha conseguido casi el 95% de cobertura.
En cuanto ya empieza a haber voces que dudan de la necesidad de una dosis o de la necesidad de una vacuna en concreto, y hay sociedades en las que en un momento determinado se posicionan de esa manera, ya la población puede tener más reticencias. Pero el mensaje unívoco y único de todos de todos los profesionales sanitarios, hace que la población no se harte de las vacunas, como no se harta de ir a sus revisiones cuando le toca. Sí, si me permitís, yo creo que tienes mucha razón en eso. Si el mensaje es correcto, los pacientes no se hartan. Yo ahora que tengo un montón de pacientes que tienen una lista de medicamentos increíble, pues no se hartan de tomar la estatina, no se hartan de tomar su diurético, etcétera, y lo hacen correctamente. Pero porque todos estamos convencidos de que el buen control de la tensión arterial o el buen control de su colesterol les beneficia, y ellos también. Y en este sentido, para las vacunas, yo creo que tal vez lo que nos hiciera falta es reforzar ese mensaje unívoco con más formación, porque muchas veces los propios profesionales sanitarios empiezan a entrar en aspectos de desconocimiento de cuál es la verdadera eficacia de una vacuna y la escasísima toxicidad que tiene, porque es lo que hay que de verdad transmitir. Pues si eso se transmite, gracias a una buena formación en las evidencias científicas que hay sobre las vacunas, realmente los pacientes no se van a hartar de irse a vacunar una vez al año o una vez cada 6 meses. Precisamente ese mensaje no solamente tiene que ser unívoco, sino hay que explicar bien de lo que estamos hablando, porque cuando un paciente toma estatinas o cuando un paciente hace una cirugía, es porque algo ya ha aparecido. Es decir, el paciente ya tiene algo, alto el colesterol, ya es hipertenso, y entonces yo le doy un tratamiento, le doy una aproximación para quitar ese problema. En el caso de las vacunas, la aproximación es completamente distinta. Normalmente yo pongo una vacuna para protegerte de algo. La población sana. Claro, en población sana para la enfermedad de la que estamos hablando. Sí. Y por tanto, el éxito de las vacunas es su propia muerte. Porque probablemente, de forma general, la gente puede pensar que ¿por qué vacuno de la polio si no hay polio? En vez de pensar que como yo vacuno, no hay polio. Por tanto, yo estoy protegiéndote de algo de lo que no puedo asegurarte que te he protegido. Porque no voy a saber, no voy a poder estimar realmente si tú has estado en riesgo o has podido sufrir o no esa enfermedad. Por tanto, el no vender, porque no es la palabra lógicamente, pero explicar eso a la gente y que vuelva a vacunarse cada vez que lo necesita, es fundamental hacerlo muy muy bien, porque la gente no va a ver su beneficio. Porque a lo mejor la persona que tiene al lado no se ha vacunado y ha experimentado lo mismo. Y si hablamos de ese mensaje, con la vacuna frente a la COVID ha sido fundamental. La gente, y estoy de acuerdo con Jaime, no se va a hartar si ve que su vacunación, ese gesto, sirve de algo. Y para ver si sirve de algo, hay que saber explicar para qué va a servir. Porque hemos visto una sexta ola con una incidencia enorme, con unas coberturas vacunales enormes. Y la gente ha podido pensar, ¿para qué me he vacunado si me vacuno y sufro la enfermedad? O si, es decir, y eso se ha visto, es decir, una incidencia muy alta en gente que estaba completamente vacunada, y todos tenemos, lógicamente, amigos, familiares, tal, que te lo han dicho. Es decir, yo no me vacuno porque ¿qué más da? Si ya pasó la enfermedad, si tal. Claro. Pero es que el mensaje no tenía que ser ese, el mensaje tenía que ser para qué estaban realmente sirviendo las vacunas frente a determinadas variantes. Y si se explica bien, efectivamente, o confiamos en que no hay hartazgo. Pero las vacunas, y ya acabo, y esto sé que puede sonar muy raro, pero los profesionales sanitarios probablemente la prevención no la tenemos en la cabeza. Lógicamente, yo soy preventivista y mi especialidad va sobre eso, pero normalmente no tenemos la prevención sobre la cabeza y por tanto habría que pensar más en las vacunas como un tratamiento que no como una prevención. Igual que yo doy un corticoide en un trasplantado para evitarle problemas y eso se considera un tratamiento, tengamos en la cabeza que las vacunas también son tratamientos para evitar enfermedades, pero tratamientos, y a lo mejor así también a nosotros como profesionales no se nos olvidará la aproximación a nuestros pacientes. Yo, aprovechando lo que estás comentando y lo que ha comentado antes el doctor Pérez, yo creo que es fundamental de cara a mejorar las lagunas que ahora mismo tenemos en cuanto a coberturas del adulto,
Desde luego, el consejo responsable al que hacía referencia Jaime por parte de los profesionales a sus pacientes de manera individualizada. Y luego, en relación a lo que tú comentabas, la información clara, una información accesible, una información transmitida con un sentido didáctico que sea comprensible por el conjunto de la población, que no tiene por qué tener formación científica, pero tiene que hacerles consciente del valor de las vacunas, tiene que hacerles consciente de las enfermedades que previenen estas vacunas y los riesgos que pueden tener para su propia salud, mucho más en un contexto como el que estamos hablando, de personas mayores que vamos a ser cada vez más. O sea, a finales de esta década, el 50% de la población europea va a tener más de 50 años. Vamos a ser una legión de viejos. Y el impacto que va a tener sobre los sistemas sanitarios, el cuidado de esas personas tan mayores, va a poner en riesgo la sostenibilidad de nuestro sistema si no la está poniendo en riesgo ya. Por lo tanto, cuanta más formación, información, concienciación, sensibilización y alfabetización llegue a la población, y a la población adulta en general y a la población de riesgo, por ejemplo, los pacientes de los doctores Barranco y del doctor García en particular, mucho mejor. Y mucho mejor, ¿por qué? Porque evitaremos las consecuencias que va a tener, lo primero para el individuo y lo segundo para la sociedad en su conjunto, medida en términos pues, de costes sanitarios directos para el sistema y por supuesto también pues, impacto en el sistema fiscal, en el sistema de pensiones, en la productividad y en el incremento de las bajas laborales. O sea, podemos actuar y podemos actuar digamos, convirtiendo la vacunación en parte de, se ha comentado antes, del autocuidado responsable de la propia salud, en un estilo de vida, igual que hacemos deporte, igual que no fumamos, igual que nuestra comida es una dieta mediterránea, las vacunas también tienen que ser parte de ese estilo de vida e interiorizadas de una forma natural. Y para eso es fundamental la información clara y las campañas o los programas de sensibilización que puedan poner en marcha las autoridades sanitarias, o por lo menos así lo veo yo. Y desde luego el consejo responsable del profesional en el one-to-one, en la relación individual con su paciente. Se ha comentado sobre todo la cuestión del profesional sanitario, cómo aconseja y recomienda a sus pacientes las vacunas, pero me gustaría que comentarais el papel que tienen otros actores del sistema sanitario, ya son las administraciones, ya son las sociedades científicas también, ya son la industria farmacéutica, en este reto conjunto de dar visibilidad y de hacer llegar las vacunas a la población, porque sí que es verdad que las vacunas son tienen sus características especiales que no son semejantes a los medicamentos y necesitan también otra aproximación. No sé quién quiere intervenir. Pues, yo rápidamente, dos cosas, una palabra para las administraciones y otras palabras para la industria. Para el ámbito de las administraciones, pues evidentemente, si hablamos de autonómicas, lo que es fundamental, y volvemos al tema del mensaje, es que el mensaje sea el mismo. ¿Y cómo se consigue el mismo? Con la homogeneidad de calendarios vacunales, evidentemente. Es decir, en España no hay motivos epidemiológicos que haga que tengamos que tener vacunas distintas a distintas edades en función de en qué comunidad esté, lógicamente. Y eso me vale para el calendario vacunal infantil, para el calendario vacunal del adulto, para las vacunas, en este caso, que yo adquiero de la gripe, etcétera, etcétera. Es decir, vemos evidentemente que hay mucha heterogeneidad entre lo que una persona en Madrid o en Andalucía o en Asturias se puede vacunar cuando llega el momento o lo que tiene financiado. Y eso, evidentemente, sí se le pide a las administraciones, es decir, que al final exista una homogeneidad, es decir, que vayamos todos a una, evidentemente, y siempre luchando por el ámbito de las vacunas. Y el ámbito de la industria, pues evidentemente, es decir, el que siga reforzando, como se decía, la investigación, el desarrollo de nuevas vacunas, pero además, si es posible, dos cosas. Uno, que se investiguen vacunas
específicamente para adultos, porque la mayor parte de vacunas que tenemos son vacunas de niños que se administran en adultos. Y eso al final va a tener siempre, a lo mejor, una efectividad distinta, porque se han desarrollado específicamente para niños y deben hacerse específicamente para adultos. Y dos, que se intente, lógicamente, que tengan la posología, es decir, la forma de administración más cómoda posible, que si es posible sea un solo pinchazo para que esa persona no tenga que volver y yo no lo pierda en el seguimiento. Yo, si me perdonáis desde provincias, sinceramente creo que la administración tiene un papel muy importante y además de tener un papel muy importante, creo que tiene que ser consciente del papel importante que tiene. Ese papel es el liderazgo. Realmente tiene que liderar las cuestiones de vacunas. Y liderar es muy complicado porque liderar bien es muy complicado porque requiere mucha carga de trabajo, requiere mucha participación por parte de todos los implicados, sociedades, profesionales, etcétera, y requiere estar en constante capacidad de renovación y cambio. Flexibilidad, agilidad, rapidez en la toma de decisiones que se tomen rápido, pero que se tomen fundadas, lógicamente, con la mejor evidencia posible. Y eso en coordinación con todos los actores, sociedades, agrupaciones de pacientes, industria farmacéutica, profesionales, etc. Yo creo que la administración tiene tenemos, porque yo formo parte de la administración, una labor muy complicada y que solamente desde el liderazgo y la generosidad se puede cumplir de una forma correcta. Nada más. Particularmente pienso... Yo sí. Perdóname, José. Perdón. No, yo si me permití, la verdad que soy bastante optimista, ¿no? Y en ese sentido, totalmente de acuerdo que la administración es la que tiene que liderar todo el proceso, y es verdad que en España tenemos ese ejemplo en alguna comunidad autónoma, como por ejemplo Andalucía, que directamente la Dirección General de Salud Pública, con todos los integrantes de estas variables, tanto profesionales sanitarios como pacientes, creó cursos de información y formación a profesionales sanitarios, y a través de redes sociales distribuyó el mensaje que muchas veces a lo mejor pues no podía llegar de otra manera, o bien el profesional sanitario no podía, o bien tampoco tenían lo que decía Jorge, una persona aparentemente sana con una determinada edad tampoco tiene por qué saber qué vacuna le corresponde, ¿no? Entonces yo soy tremendamente optimista. La experiencia que hemos tenido en Andalucía es muy positiva, con todos los actores implicados, y sobre todo liderado por la administración. Si la administración no lidera, el camino será mucho más complejo, ¿no? Yo también pienso que ese liderazgo de la administración tiene que ir unido a una mejora de la inversión. Una mejora de la inversión en salud pública. Salud pública ha sido tradicionalmente la hermana pobre del conjunto del Sistema Nacional de Salud en relación, si pensamos en lo que es el ámbito asistencial, combinando la atención primaria con la atención especializada. Y esa mejora de la inversión en salud pública tiene que ir encaminada a una mayor dotación de recursos humanos. Se ha visto muy claro en la pandemia la enorme sobrecarga de trabajo que han experimentado los equipos de vigilancia epidemiológica, los equipos de salud pública, tanto en la administración del Estado, en el propio Ministerio, como en las administraciones autonómicas. Esta mejora también de la inversión tiene que ir ligada a una mejora de los sistemas de información. Se están dando pasos. Recientemente hemos conocido, por ejemplo, pues, la iniciativa del Consejo Interterritorial de poner en marcha un registro nacional de vacunación que necesitamos urgentemente. ¿Por qué? Porque si no sabemos qué es lo que está ocurriendo con las coberturas, verdaderamente, porque ahora no lo sabemos, tenemos una información parcial, como con todo lo que ocurre. O sea, si tú no tienes la información
tampoco puedes intervenir para mejorar. Y finalmente creo que sí que es necesaria una reflexión sobre la necesidad de invertir más en lo que yo considero que es el pilar fundamental de las políticas de salud pública, que son las propias vacunas, los programas de inmunización a nivel regional, impulsados por el Consejo Interterritorial, necesitan actualizarse, necesitan incorporar nuevas vacunas y eso requiere de una inversión y de una mejora en el presupuesto que ahora mismo, esto ocurre en España y ocurre en el resto de los países de Europa, es muy pequeña, es un porcentaje muy pequeño respecto del conjunto del gasto sanitario. Entonces hay que, creo que ser valientes también, plantear ese debate, esa discusión. Queremos el mejor calendario posible, va a ir acompañado de una memoria económica, va a ir acompañado también de un liderazgo por el refuerzo de los profesionales que tienen que hacerse cargo de la implantación o de la puesta en marcha o de la gestión de esos programas vacunales. Eso es algo que está ahí y sobre lo que conviene que pensemos. No, sin duda, y además porque se sabe desde hace muchísimos años que el retorno de la inversión en salud pública es muy superior al retorno económico que hay en la inversión en la práctica asistencial, ¿no? Por tanto, es decir, todo aquello que se invierta a nivel de salud pública, y ahí es cierto que se están dando pasos muy importantes, como dices, es decir, en el ámbito de la administración, en el ámbito del ministerio, pues la futura estrategia de vigilancia en salud pública, la creación del Centro Estatal de Salud Pública, es decir, la mejora sin duda, es decir, la estrategia que hay en el ámbito de salud digital, que conlleva, gracias a fondos europeos, una inversión muy, muy grande y que va a ayudar a transformar todo sistema de información, haciéndolo interoperable. Es decir, al final necesitamos una mejora para, entre comillas, dejar de contar con el palito y hacer realmente un sistema de información propio del siglo XXI que nos ayuden a saber coberturas, saber de vigilancia, en fin, saber todo aquello que necesita afortunadamente la salud pública en España. Yo quisiera preguntar, y aquí Ana imagino que tiene la respuesta, sobre si nos ha mal acostumbrado la COVID a tener una disponibilidad de vacunas casi inmediata, porque al final la vacuna es algo que es bastante más difícil de producir que un fármaco medio, sí. Y incluso en las recomendaciones, si mal no recuerdo, de una Comisión de Salud Pública en cuanto a la vacuna del herpes zóster, que ahora está recomendada en personas vulnerables, se recomendaba esa extensión a la población general a partir de los 65 años, pero en función de las dosis disponibles. Sí, bueno, yo creo que cualquiera de los que están aquí puede mencionarlo al igual que yo. O sea, la clave es entender un poco de qué es lo que estamos hablando. O sea, las vacunas son productos biológicos que se basan en el cultivo de organismos vivos. Entonces, la producción es muy, muy compleja y no es comparable a la producción de las medicinas habituales que tenemos en nuestros botiquines, que se basan en la síntesis química. Es compleja y su escalado, y lo hemos visto también, recordemos cómo estábamos hace un año. Hace un año estábamos todos pensando cuándo nos va a tocar, porque no llegaba a nuestro grupo, porque no había disponibilidad de dosis todavía. Entonces, escalar la producción de vacunas es muy complejo. Entonces, y mucho más para vacunas, o sea, que no tienen el foco, ni tienen la inversión, ni hay acuerdos, por ejemplo, de transferencia tecnológica como los que ha habido entre los laboratorios desarrolladores de las vacunas COVID y empresas biofarmacéuticas que han producido esas vacunas de manera vicaria. Pero en relación con lo que me preguntas sobre la reciente incorporación en el calendario vacunal de los más vulnerables, de las personas con condiciones de riesgo de la vacuna frente al herpes zóster, es verdad. Las recomendaciones hacen una referencia expresa a las condiciones de disponibilidad de la vacuna. Afortunadamente es una vacuna muy reciente, o sea, se aprobó en el año 2018 y ha tenido un proceso de introducción progresivo en diferentes países del mundo y ha llegado ya a nuestro país y ya estamos en condiciones de afirmar que la disponibilidad para cubrir las necesidades de salud pública es absoluta. Entonces, por parte del laboratorio productor, desde luego, pues hay un compromiso de que una vez que se pongan en marcha este programa u otros que puedan ponerse en marcha en lo sucesivo, habrá una continuidad
de ese programa en el tiempo, que yo creo que es uno de los riesgos de la no disponibilidad, desde luego. O sea, una vez que se pone en marcha hay que seguir e incluso ampliar, claro. Hablaba antes Jorge de la homogenización del calendario vacunal según las comunidades. No sé si los otros invitados que tenemos vía online quiere profundizar un poco en esta cuestión, porque sí que es verdad que resulta extraño que en algunas comunidades se puedan recomendar algunas vacunas y en otras no. No sé si hay una gran diferencia entre comunidades, no sé si nos podéis iluminar. Bueno, si me permitís, las diferencias realmente son mucho más pequeñas de las similitudes. Al final, lo que ocurre es que, lógicamente, lo que llama la atención es lo que es diferente. O sea, no llama la atención lo que es similar. En ese sentido, hay países, pues Canadá, por ejemplo, es un país que hace recomendaciones centrales, pero que luego realmente cada estado tiene unas recomendaciones muy, muy diferentes. Algo que también pasaba hasta hace poco en Italia, donde fueron a un calendario de máximos en el que yo sinceramente tampoco acabo de estar de acuerdo en la política vacunal italiana, aunque sea homogénea, ¿no? El calendario único se empezó a hablar hace mucho tiempo de él. Se cristalizó en un documento en el año 2011 y se sigue trabajando en él, pero realmente es muy complicado, teniendo en cuenta que las autoridades sanitarias regionales, autonómicas, tienen la competencia de fijar el calendario, aunque viene modulado por directrices nacionales, que haya un calendario único para todo y en todas las vacunas. En ese sentido, lo que comentaba antes, realmente yo creo que la necesidad de liderazgo de administraciones, en este caso de la ponencia de vacunas, la Comisión de Salud Pública y el Ministerio de Sanidad, son absolutamente imprescindibles para que haya un calendario más homogéneo. Y además de eso, esa agilidad, esa flexibilidad. O sea, ahora mismo, las recomendaciones, por ejemplo, de grupos de riesgo que hizo el Ministerio en el año 2018, de la que yo realmente es una de las cosas que he trabajado en mi vida en la que más orgulloso me encuentro, porque fue una cuestión que impulsamos muy fuerte desde nuestra comunidad autónoma, porque lo que veíamos es que había un absurdo de recomendaciones autonómicas para grupos de riesgo, de sociedades científicas diferentes en función de las diferentes sociedades científicas, y que no había ningún calendario nacional en grupos de riesgo desde el año 2004. Bueno, ahora hay uno desde 2018 y esperemos que como mucho el año que viene se haga una actualización, porque es fundamental que estas recomendaciones estén actualizadas para que tengan un seguimiento por parte de los profesionales, ¿no? O sea, es muy complejo el tema de llegar a un calendario único, totalmente unificado por parte de todas las comunidades, y solamente liderando mucho, y yo creo también al mismo tiempo que con una parte de la financiación desde unos servicios centrales del Ministerio, que a lo mejor podría ser una manera en la que la adhesión a un calendario único fuera más fácil, se podría mantener en el tiempo sin que, pues al final, el que tiene la competencia final decida si añade o quita alguna de las vacunas del calendario. Nada más. Si les parece, vamos a ir cerrando esta jornada con unas conclusiones, y me gustaría que, ya que, al igual que hemos empezado con la intervención inicial, cada uno de los invitados pudiera hacer una conclusión final de esta jornada. No sé si empezando esta vez por Ana Hernández, que fue la que se quedó la última en las intervenciones iniciales, y ya de ahí vamos recogiendo al resto de invitados. Ana. Bueno, pues no sé, me ha gustado mucho una cosa que ha comentado antes Jorge en relación pues, al éxito, al efecto paradójico que ha tenido en la población adulta el éxito de los programas de vacunación infantil.
que nos han llevado pues probablemente a las personas mayores a considerar que determinadas enfermedades que son prevenibles mediante vacunación son un fenómeno del pasado. Esto nos vale, comentabas antes, para la polio, por ejemplo, o para la viruela, o nos vale para la difteria, pero la realidad es muy tozuda y existen pues enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunas, como por ejemplo la propia COVID, o por ejemplo la gripe estacional, el herpes zóster, tétanos, tosferina, VPH, la enfermedad neumocócica, que siguen generando una elevadísima carga de enfermedad, que impactan sobre la vida y que impactan sobre la calidad de vida de personas en todos los grupos etarios, pero sobre todo las personas mayores y las personas en grupos de riesgo que son muy vulnerables. Y esta vulnerabilidad está asociada a la edad, está asociada a enfermedades, que hemos hablado antes de ella, enfermedades además, como ha comentado el doctor García, que precisan de tratamiento, por ejemplo, inmunosupresor, y está ligada esta vulnerabilidad también al desconocimiento, y el desconocimiento del riesgo. Y sobre eso yo creo que todos podemos trabajar en conjunto, academia, gobiernos, sociedades científicas, profesionales, también la industria, para ir poco a poco acabando con ese desconocimiento e insertar las vacunas en ese estilo de vida saludable del que hablábamos antes. Muchas gracias, Ana. Doctor García Sanz, sus conclusiones. Pues yo iría básicamente por dos aspectos. Uno es el reconocimiento de que se ha producido una mejora en la vacunación del adulto gracias a la pandemia que hemos tenido, y que esto ha beneficiado y beneficiará a los pacientes con enfermedades como las enfermedades hematológicas que tienen una inmunosupresión severa. Y en segundo lugar, pues el reconocimiento de la mejora en los sistemas de vacunación con las nuevas metodologías que han aparecido y que yo creo que van a mejorar también la eficacia en los pacientes inmunosuprimidos, que en muchas ocasiones no tienen una respuesta tan adecuada como la tiene la población general o como la tienen los niños, y que creo que mejorarán en el futuro este tipo de medidas preventivas para nuestros pacientes. Doctor Jaime Jesús Pérez. Bueno, hay una parte que me ha gustado mucho de lo que ha dicho el doctor Diego, del tema de la asistencia, las vacunas como asistencia. Esa es una cuestión que desde luego tenemos que incorporar, pero las vacunas tienen un doble componente. Tienen un componente asistencial muy importante, en el que yo creo que especialmente los médicos, tanto de primaria como los médicos especialistas, que tratan a personas con patologías que pueden complicarse con enfermedades prevenibles por vacunación, tienen que incorporarse de forma mucho más activa a la vacunación, y siguen y van a seguir teniendo siempre un componente de salud pública fundamental. O sea, tienen una doble vertiente, indudablemente. Son un fármaco y tienen un componente asistencial absolutamente indudable, y tienen un componente de salud pública en cuanto al control de enfermedades transmisibles que es imborrable, impagable, y que es lo que más ha abordado, ¿no? Y en ese sentido, el tema de cómo las vacunas pues son víctimas de su propio éxito, esto es cierto, pero también es verdad que algunas veces, cuando hay vacunas que no consiguen eliminar una enfermedad, a veces surgen los mensajes negativos, ¿no? Yo creo que ahí hay que modular muy bien el mensaje, y realmente yo creo que de las pocas cosas negativas que ha tenido la vacunación COVID es que a lo mejor inicialmente tuvimos más expectativa de la que realmente finalmente ha ocurrido, ¿no? Cuando hablábamos de la inmunidad de grupo en el 70%, me parecía que íbamos a conseguir eliminar el COVID. Yo creo que eso ha tenido un efecto rebote negativo, y que ha habido que modular el mensaje en función de lo que se ha ido investigando y de lo que se ha ido observando a lo largo de la campaña de vacunación, ¿no? Con lo cual yo, como conclusiones, sí que creo que hay que incorporar a las vacunas un componente asistencial indudable,
pero que siguen y seguirán siendo un elemento de salud pública imprescindible. Doctor Barranco. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho tanto Ramón y Jaime, ¿no? Yo casi que un poco recalcaría la importancia de valorar en cada momento y en cada situación la importancia de las vacunas, ¿no? Pero sobre todo, una de las cosas que yo creo que queda más clara de este debate es la necesidad de tanto formación como información, liderada por todas las administraciones. Las administraciones, es verdad que en la medida que puedan tienen que aumentar la inversión en salud pública, pero es verdad que hay otra inversión, que es la inversión en formación, en información, que esa no cuesta tanto, ¿no? Y que es muy importante dar tanto a profesionales sanitarios, liderados por la administración, y que participen todos, no solo profesionales médicos, ni de una especialidad, ni de otra, todos, sanitarios, todos en general, y sobre todo con la participación también de la industria farmacéutica. Por lo tanto, yo creo que mi resumen sería la importancia de la formación y la información en vacunas, ¿no? Sobre todo en adultos que no tienen muchos de ellos sensación de riesgo por una enfermedad, y sobre todo actualizando las nuevas vacunas, las nuevas necesidades de los grupos de riesgo. Y finalizamos con el doctor Del Diego. Bueno, pues yo creo que estamos en un momento de crucial responsabilidad para todos, para administración, para profesionales, para pacientes. Estamos, para industria, lógicamente, estamos en un momento clave en el cual tenemos a la población adulta o el acceso a la población adulta para el ámbito de la vacunación la tenemos como nunca la hemos tenido, es decir, hemos tenido 1 año y pico de aproximación hacia ellos enorme. No hay que dejar que se vuelva a perder. A nivel de administraciones se ha hecho un esfuerzo económico como nunca en el ámbito de la vacunación. Mencionaba antes Jaime la ponencia, la Comisión de Salud Pública, han hecho esfuerzos, llevan trabajando enormemente con estrategias de vacunación, etcétera. Deben continuar por ese camino para conseguir ese liderazgo de administraciones que no se puede perder. La industria tiene que continuar con la investigación para favorecer que lógicamente haya más vacunas, y los profesionales sanitarios, en este caso, a nivel tanto de primaria como hospitalaria, tienen que no perder los mecanismos que se han creado con esa estructura de vacunación. A nivel de medicina preventiva se tienen que seguir desarrollando las consultas de vacunación del adulto en el ámbito intrahospitalario, de tal forma que todos esos pacientes que tienen que vacunarse no se pierdan, que todos lo tengamos en la cabeza y que vacunemos. Muchas gracias. Pues con esto solo queda darle las gracias a nuestros invitados por su participación y damos por finalizada esta jornada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.